y repartido por todo el planeta innumerables megalitos. Pero hay uno que es muy misterioso, que parece como un centro de poder, que parece que tiene algo más que cemento o piedra esculpida. Y son los obeliscos, ¿verdad? El 7 de marzo de 2020, un integrante de la Academia Nacional de Estarcido, accidentalmente descubre los restos del hasta ahora desconocido obelisco del Corte en inmediaciones del Parque de la Independencia. Buscando un lugar donde lavar una brocha que estaba usando, desentierra la punta del obelisco, y junto con ella, comienza a desenterrar la gran historia del Corte que permaneció bajo tierra durante décadas. Esta es la historia del obelisco del Corte, un hallazgo que causa un gran revuelo en la comunidad del Corte porque cambia totalmente la historia hasta ahora conocida del Instituto Bogotano de Corte. ¿Por qué se ocultó la existencia de este obelisco? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué desapareció? Estas y muchas otras preguntas comenzaron a aparecer a medida que las piezas rescatadas comenzaron a encajar. Tras el hallazgo, rápidamente la División de Recuperación de Monumentos del Corte de la Academia Nacional de Estarcido se da a la tarea de extraer cuidadosamente los restos del obelisco. Usando métodos tradicionales de arqueología logran desenterrar una pieza semidestruida pero llena de secretos e información sobre el Corte bogotano. Se elaboró una tipología rigurosa para el tratamiento y la catalogación de las piezas y materiales encontrados. El área fue aislada y georreferenciada. Durante las excavaciones se realizaron inspecciones superficiales y muestreos subsuperficiales para garantizar la protección del hallazgo. Se encontraron restos arqueológicos, correspondientes a un obelisco, un piramidión y un fuste segmentado de 30 centímetros de base, 72 de alto y 15 de ancho. En el suelo extraído se localizaron fragmentos líticos de figuras cortopunzantes correspondientes a los espacios en bajorrelieve de las paredes del fuste. Los análisis preliminares de materiales arrojaron que tanto el piramidión como el fuste fueron elaborados en concreto y se evidenció un refuerzo estructural interno de metal. El análisis comparativo de material evidenció que la mezcla de concreto utilizada tenía un alto contenido de arena y gravilla fina extraída del río Tunjuelo. Los fragmentos líticos encontrados se confirmaron como incrustaciones en forma de herramientas cortopunzantes, ubicadas en la parte central de cada cara. Talladas por percusión directa y pulidas a mano en roca arenisca, de color gris y grano muy fino. Extraída muy probablemente de las canteras de Soacha. El análisis del clinker demostró que la mezcla de arcillas, piedra y minerales empleados en el cemento original contenía 60% de silicato tricálcico, 30% de silicato dicálcico, 3% de aluminato tricálcico, 2% de ferritoaluminato tetracálcico. También se encontró un alto contenido de materiales silíceos, lo que indica que hubo una reacción puzolánica. Se logró establecer el cemento utilizado como tipo Portland puzolánico con alto contenido en minerales. Estos porcentajes fueron fundamentales para comenzar a recuperar la historia del obelisco del Corte, permitieron rastrear y confirmar que el cemento utilizado es la referencia Gema Pedraza, elaborado por la antigua fábrica de cementos Pedraza. Único cemento del país con estas características y bautizado así en memoria de la legendaria picapedrera bogotana. Con esta información fue posible establecer el lugar y fecha aproximada de construcción, mediados del siglo XX en la ciudad de Bogotá, utilizando formaleta y vertido de concreto. Con esta primera pista comenzó un arduo estudio de los archivos del Dr. Pompilio Martínez recuperados por la Academia Nacional de Estarcido, junto con entrevistas a integrantes de la familia Pedraza. Aquí comienza a desenredarse la madeja de esta historia. Tras la fundación de la cementera Samper, a principios del siglo XX, inicia un lento proceso de industrialización en Colombia. En 1910, durante la exposición industrial, la cementera inaugura el kiosco Samper, actualmente llamado Kiosco de la Luz, ubicado en el Parque de la Independencia. Con esta donación, la cementera hace entrega de la primera construcción en concreto reforzado de la ciudad. En un inicio, la piedra caliza se extraía de la mina de Palacio ubicada en el municipio de La Calera, y se transportaba hasta el centro de Bogotá, en la calle 15 con carrera 17, donde se procesaba y convertía en cemento. Don Luis Alfonso Pedraza Almeida,
era el encargado de transportar en mula las piedras, atravesando el páramo, pasando por el Alto de la Cuchilla hasta llegar a Bogotá. Con la apertura de la planta La Siberia, en 1936, la cementera Samper se posiciona como la primera fábrica en explotar la piedra caliza para la fabricación de cemento. Toda la producción se hacía en La Siberia, por lo que los largos trayectos a la ciudad ya no eran necesarios. Luis Alfonso se dedicó entonces a picar y extraer la piedra caliza, de la mina de Palacio. Con pico, pala y azadón en mano, entre ranuras y con cuñas de hierro. Sacaba los bloques de piedra, sin necesidad de utilizar pólvora. Sus cortes eran tan precisos que se convirtió en el maestro picapedrero más reconocido de la Siberia. Su hijo Juan Manuel Pedraza Vega, aprendió la cantería y fue reconocido como el primer picapedrero en cortar 63 bloques de piedra en una sola jornada, utilizando solo cincel y martillo. La demanda de materiales de construcción incrementó y con ello la industria cementera, incentivando la apertura de pequeñas fábricas en todo el país. Don Luis Alfonso y su hijo Juan Manuel Pedraza, fundaron en 1947 la cementera Pedraza en el barrio Potosí de Bogotá. Alquilaban los antiguos hornos de la calle 15 donde desarrollaron mezclas especiales de piedra caliza, arcillas y minerales, creando una gran variedad de cementos y morteros para construcción. Su producto estrella era el cemento Gema Pedraza, llamado así en homenaje a la hija de Juan Manuel y que años más tarde se convertiría en la legendaria primera picapedrera bogotana. El cemento Gema Pedraza era una mezcla secreta que superaba a los demás productos del mercado por su fraguado, fluidez y resistencia. Se cree que es una mezcla única puzolánica rica en minerales, sin embargo, Luis se llevó este secreto a la tumba. En un atado de cartas y facturas de la cementera Pedraza encontrado en un baúl, propiedad de Angélica Pedraza, nieta de Gema, se encontró que el 19 de enero de 1951 Juan Manuel Pedraza recibe una encomienda de Evaristo Martínez Roballo, quien fuera el enigmático tío del doctor Pompilio Martínez. En dicha encomienda se le solicitaba a la cementera una cantidad muy particular de cemento referencia Gema Pedraza, especificando que tuviera un tamizaje adicional. Esta encomienda motivó a los investigadores de la Academia Nacional de Estarcido a rastrear al hasta ahora perdido en el tiempo Evaristo Martínez, a la fecha únicamente reconocido por ser la oveja descarriada de la familia Martínez, eliminado de todo álbum familiar y archivos. Sin embargo, en un maletín de consulta de doble fondo del doctor Pompilio se encontró casi que por accidente un cuaderno diario que para sorpresa de todos era propiedad de Evaristo. De aquí en adelante la historia hasta ahora conocida del Instituto Bogotano de Corte entra en profunda crisis. El diario reveló detalladamente todo lo sucedido. Evaristo Martínez a sus tempranos 17 años se perfilaba como una futura eminencia de la ciencia colombiana, al ganar la primera beca ofrecida en Colombia por el gobierno chino para adelantar estudios en el naciente programa de ciencias médicas aplicadas en la Universidad Popular de Shanghái en el año de 1933. Tras un año de residencia en China y constante comunicación con su familia en Bogotá, Evaristo desaparece, no se tuvo rastro de él hasta 1939, cuando súbitamente reaparece en Bogotá, junto con Ailing Duzón, su ahora esposa. Evaristo fue rescatado por Ailing de una red de tráfico de opio que durante 4 años lo utilizó para traficar entre países asiáticos aprovechando su calidad de estudiante extranjero, pero eso no era lo más grave. Evaristo se había convertido en un adicto al opio. La familia Martínez trató de ayudarlo pero su fuerte adicción lo hizo recaer en diferentes oportunidades hasta que perdieron las esperanzas. En este punto el diario se vuelve difuso, no hay un hilo conductor claro y no tiene coherencia ninguno de sus relatos. La figura de Ailing desaparece. No es sino hasta la entrada del 14 de octubre de 1947 del diario, cuando se logra establecer que Evaristo retoma algo de lucidez y comienza a hablar de algo llamado la Logia del Cuchillo, junto con 3 nombres que comienzan a volverse recurrentes. A partir de ahí cada página del diario reveló información cada vez más desconcertante, hasta llegar al 9 de enero de 1949, ese día, junto con los otros 3 integrantes de la Logia, Evaristo decide adoptar el nombre de Instituto Bogotano de Corte, con un objetivo inicial de encubrir las prácticas y reuniones de la Logia del Cuchillo que ya venía siendo rastreada por agentes encubiertos de la policía,
Todo esto en medio del ambiente turbio que se desencadenó después de los sucesos del 48. En la última página del diario, la entrada del 28 de marzo de 1951 es reveladora. Una foto de Evaristo junto con el obelisco en plena construcción reza en su respaldo: "Lo hemos logrado, el obelisco del Corte es una realidad". Bogotá, enero 1951. Larga vida al Corte. ¿Por qué el doctor Pompilio ocultó la existencia de este diario? ¿Por qué decidió modificar la historia del instituto? ¿Qué pasó con Evaristo Martínez? ¿Quiénes fueron los integrantes originales del instituto? Estas y muchas otras preguntas continúan siendo un misterio, pero con la restauración y reinstalación del obelisco del Corte en la nueva plazoleta del Corte, en la calle 26 con carrera 30 en la ciudad de Bogotá, el 29 de diciembre de 2020 se abre una senda para recuperar esa historia perdida del Corte.